Panamá nos inspira. Es nuestra pasión y nuestro compromiso constante con el país que nos ha permitido ser testigos y protagonistas de su desarrollo y estar presente en cada rincón a donde llega el progreso, convirtiéndonos en líderes en el mercado de cemento con una capacidad instalada de 1.4 millones de toneladas al año. Concreto, con una capacidad instalada de 650.000 metros cúbicos al año. Y agregados, con una capacidad instalada de 1.2 millones de toneladas al año. Toda esta experiencia implica grandes responsabilidades y nos motiva a asumir un estilo de vida integral. Una forma de hacer las cosas que nos permita ser cada vez mejores para estar más cerca de ti. Por eso buscamos mejorar constantemente nuestros procesos, encontrar nuevas formas para que interactúes con nosotros, mejorar tu experiencia y generar conocimiento que nos permita estar a la vanguardia de la industria e innovar en la creación de nuevos servicios y productos. Trabajamos para garantizar el bienestar y la seguridad de los nuestros, facilitando su desarrollo integral y promoviendo una cultura de respeto a todas nuestras acciones diarias. Este estilo de vida y esta forma de hacer las cosas que nos apasionan nos han valido el reconocimiento de grandes aliados y validadores que nos dan la seguridad de estar avanzando por buen camino. Así es como hacemos las cosas que nos apasionan, esas que nos dan el privilegio de hacer parte de tu mundo. Buenos días a todos. En nombre de Argos Panamá, le doy la más cordial bienvenida a esta conferencia. Gracias por acompañarnos hoy en lo que será una jornada de mucha motivación y empoderamiento, que además nos llevará a hacer una reflexión introspectiva sobre cómo cada uno de nosotros puede aportar a nivel individual y trabajando en equipo a la transformación de nuestras empresas, organizaciones y nuestra sociedad. A lo largo de toda la conferencia, ustedes podrán ingresar en el chat, el cual verán al lado derecho de sus pantallas y dejar sus comentarios o preguntas, las cuales abordaremos al final de la conferencia. Nuestro ponente para el día de hoy, Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín del 2016 al 2019, y uno de los políticos más reconocidos e influyentes de la ciudad y en Colombia. Su decidida apuesta por la educación, el arte y la cultura, la innovación y el urbanismo social se convirtieron en la clave para pasar la página de lo que antes era conocido como la ciudad más violenta del mundo durante la época del narcotráfico. Con más de 16 años de reconocida trayectoria política, su liderazgo al frente de la administración de Medellín se dio en una época de transformación social y cultural para la ciudad, que le ha llevado ahora a que sea una de las 5 ciudades más industriales e innovadoras de América Latina y del mundo. El liderazgo de Federico y sus habilidades blandas se vieron fortalecidas con las diferentes crisis a las que se enfrentó, superando retos políticos, sociales, económicos, ambientales y hasta humanitarios. Hoy viene a contarnos sobre su experiencia con las crisis y cómo podemos convertirlas en oportunidades para mejorar, para construir el cambio y transformarnos. Antes de comenzar, comparto espacio con Harry Buchaibe, CEO de Argos Panamá. Harry, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial y un abrazo desde la distancia para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Federico, quien muy amablemente hoy nos regala este espacio para compartir su experiencia como servidor a la sociedad. Federico inició desde muy joven, desde los 26 años, fue concejal de su ciudad, Medellín,
Y el año pasado, como mencionaba Carla, terminó como alcalde después de un periodo de 4 años de la ciudad considerada como la más innovadora del mundo. Hoy Federico nos va a compartir esa experiencia, todos los retos que enfrentó y los logros que tuvo, contándonos algunas historias de cómo hubo ese paso hacia una transformación exitosa de lo que hoy vive esa ciudad. En Argos consideramos como uno de nuestros roles relevantes el aportar a la sociedad, aportar para lograr un mejor desarrollo para el bienestar de todos. Por eso hemos creído oportuno compartir este espacio, salirnos de la rutina un poco para aprender de esas experiencias de otros y reflexionar sobre nuestra realidad actual, sobre nuestro futuro y cómo podemos entre todos realmente lograr esa transformación que queremos de nuestro país para el bien común. Queremos agradecerles acompañarnos el día de hoy. Esperamos que disfruten de esta charla y al final, como se mencionaba, vamos a tener un gran espacio para compartir nuestras inquietudes, para hacer preguntas y aprovechar toda esta experiencia que Federico nos va a brindar el día de hoy. Muchas gracias a todos y los dejo con Federico. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Yo quiero pues primero darles las gracias a Harry, a Carla, a todo este gran equipo de Argos. Para mí pues la verdad es un orgullo estar acá con ustedes, con toda la gente de Panamá, con la gente que también está conectada desde las oficinas, desde Colombia, desde otras partes. Y sobre todo dar un mensaje justamente hoy que estamos en momentos de crisis, donde muchas veces aparece la desesperanza, pero que por el contrario lo que tenemos que hacer es entender esas crisis y tomar las mejores decisiones. Yo voy a hablar de historias de ciudad, de país, de región, y de cómo en los momentos más difíciles, por el contrario, estos se han convertido en las mejores oportunidades. Cómo haber vivido lo peor como sociedad hizo que por el contrario saliéramos de una zona de confort en la que estábamos, tomáramos decisiones y empezáramos a trabajar en equipo como sociedad, entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad civil. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay fórmulas certeras, y una de ellas es el trabajo en equipo. Eso es de lo que yo quiero hablar y hablar un poco de las crisis. Voy a comenzar esta charla y esta presentación mostrando casos de cómo después de vivir lo peor y cómo Medellín después de ser una de las ciudades más violentas del mundo, no una, la ciudad más violenta del mundo, en 1991, y cómo 3 décadas después, hoy es la sede de la cuarta revolución industrial para América Latina en asocio con el World Economic Forum. O sea, cómo una sociedad se logra transformar. Y por supuesto, cuando uno tiene el privilegio de hablarle a la sociedad panameña, que acá hay empresarios, hay personas del sector público, seguramente del sector también de medios de comunicación, ciudadanos panameños, pues uno mirar no es sino la historia de un país que ha venido creciendo, pero que cada vez se tiene que reinventar más, como lo hacemos nosotros, y cómo a partir de esta crisis tenemos que tomar decisiones muy importantes. Yo quiero mucho Panamá, paso mucho por allá, no solo de tránsito cuando voy de viaje a otras partes, sino en algunas oportunidades cuando he podido estar allá. Y recuerdo además con mucho cariño uno de esos hitos más importantes en la historia reciente de Panamá, con la inauguración de la ampliación del canal. Allá estuve como alcalde de Medellín y como presidente de la Junta Directiva de PM, que es una empresa también tan bonita que está allá, que está también en Panamá, y muy convencido de lo que ha dicho Harry, el papel del sector privado, el papel que cumple una empresa y un grupo también como Argos. Hace poco tuvimos la posibilidad de hablar con el líder de toda la organización del grupo Argos, con el doctor Jorge Mario Velázquez,
Y eso es parte de la historia que les voy a contar. Cómo el empresariado juega un papel determinante justamente en el desarrollo de una sociedad. Y por ahí quiero entonces arrancar. Voy a poner compartir pantalla. Discúlpenme, yo hago aquí esto para que salga bien. Pongo compartir pantalla, voy a poner compartir sonido también para los videos. Y empezamos a hablar de esto. Bueno, de nuevo, pues yo digo, para mí, yo reconozco mucho y creo mucho en el sector privado, creo mucho en el sector productivo. En el caso nuestro ha sido un gran jalonador justamente del desarrollo local, no solo en términos de generación de empleo, sino del compromiso social que se tiene. Por eso para mí, pues la verdad es un honor estar ante un grupo hoy tan importante hablando sobre, para mí son esenciales en lo que viene en la construcción de futuro. Vamos a comenzar con un unido a los equipos y van a explicar bien de qué se trata. Me dicen que todavía no está en pantalla completa. Si quieres, fíjate, qué pena antes de continuar un tema aquí logístico. Vengan, si quieren, yo vuelvo a reiniciar. Bueno, me dicen que ya está listo. Vamos entonces a mostrar justamente este video y vamos a ver lo que significa y lo que significó para nuestra ciudad, pero sobre todo como símbolo de una ciudad como Medellín. Acá está, escúchenlo por favor. Bueno, miren, este era el edificio Mónaco en Medellín. ¿Qué era el edificio Mónaco? Era el edificio de Pablo Escobar y su familia. Ahí era donde vivían. Y ahí era de donde en muchas oportunidades él planeó uno de los atentados, muchos de los atentados más grandes que se presentaron en nuestro país, pero desde donde planeaban el narcotráfico que hoy afecta al mundo entero. Pero ese sonido que ustedes escucharon ahí, si hubiera sido en la década de los 80 y de los 90 en nuestra ciudad, en nuestro país, hubiera sido un sonido de destrucción, de desesperanza, de tristeza, de muerte. Pero definitivamente hay un tema importante que es el siguiente, y es que ese sonido en 1980, 1990, hubiera sido un sonido de destrucción. Ahora significó que este sonido que ustedes vieron en el 2019, el año pasado, el 22 de febrero, era un sonido ya de esperanza, porque era derrumbar un mito y buscar la posibilidad justamente de reivindicar a las víctimas. Y ese sonido, más que de destrucción, era un proceso nuevo de construcción. Entonces, yo lo que les pido el favor es, vamos a devolvernos 30 años, 3 décadas, para ver cómo llegamos a ese momento, pero sobre todo de dónde arrancamos. Por eso esto se llama Historias para no olvidar. Estas imágenes que ustedes ven acá eran imágenes justamente de las peores épocas de nuestra ciudad y el narcotráfico. Estoy seguro que desde Panamá seguían con mucha atención lo que pasaba en ese momento en Colombia. Mientras Panamá prosperaba y crecía y también tenía algunas dificultades, justamente ligado a esa historia del narcotráfico también, que bien conocen ustedes, cómo cuando la política, cuando el narcotráfico se junta lo peor como sociedad. Y esto era lo que vivíamos nosotros, escenarios de destrucción, de muerte, de violencia, de carros bombas, de una violencia generalizada, además sobre la población civil. Esta imagen la pongo porque era el relato del día a día de lo que vivíamos en nuestro país. Un padre y un hijo abrazándose, luego de un atentado, un carro bomba, y no solo después de haberlo perdido todo en su negocio, sino seguramente haber perdido a familiares y amigos que los acompañaban también. Eso es lo que ocurrió. Y cómo la política y estas dos imágenes de quien hiciera tanto daño como Pablo Escobar, pero quien representara lo peor de la corrupción en la política,
de parte de Alberto Santofimio también muestra lo que no puede llegar a pasar. Pero lo importante es esto, lo importante es esto. Miren esta imagen. A mí me gusta mucho hablar de los símbolos. Miren esta imagen que es importante. Dos palomas, los dos pájaros, las dos palomas del maestro Fernando Botero, uno de los artistas vivos más importantes que tiene el mundo, colombiano, de esta región de Antioquia. Y primero la parte más cercana a sus pantallas, en la primera imagen ven una paloma herida y después una paloma sana. Resulta que en esa peor época del narcotráfico, esa paloma herida está así es porque en una tarde o en un día de estos violentos en nuestra ciudad en esa época o en el país, un día de muerte y desolación, como era tan recurrente, instalaron un artefacto explosivo debajo de la paloma y estalló y perdieron la vida muchas personas que circulaban por ahí, muchas personas que definitivamente pasaban por ahí como ciudadanos disfrutando del espacio público y perdieron la vida. Y ese día fue un día triste como muchos. ¿Y qué pasó? Pues esa paloma quedó destrozada. El maestro Botero lo que hizo fue decir que iba a donar una nueva paloma, pero con una condición, que la paloma sana y la paloma herida deberían estar juntas por siempre, jamás separadas. ¿Para qué? Para simbolizar la resiliencia, para simbolizar la capacidad que tiene la sociedad de superar las peores adversidades y los peores momentos. Y yo quiero llevar esa imagen a lo que hoy estamos viviendo justamente con el coronavirus. ¿Por qué? Porque es que estamos viviendo una situación extrema y dura, pero lo que hay que tener es la confianza de que vamos a salir adelante con solidaridad y con empatía, y unidos como sociedad y articulados como debe ser. Y ahí es donde comenzaré un poco las historias. Pero nunca se les olvide la importancia que tienen los símbolos. Esto es en Medellín, y cuando vengan a nuestra ciudad, los invito para que recorran esos espacios, para que miren el arte, cómo fue jugando un papel también importante en el sentido de la resiliencia. Cómo esas dos imágenes y esas dos esculturas de la paloma herida y la paloma sana nos reflejarán siempre lo que somos capaces de lograr como sociedad si somos capaces de trabajar en equipo. Y eso es lo que terminó pasando. Pero miren a lo que llegamos. Este señor que ustedes ven en estas imágenes, en esta imagen, se llamaba Edward Koch. Edward Koch era alcalde de la ciudad de Nueva York, una de las figuras políticas más importantes del mundo y más importantes de Estados Unidos. ¿Y qué proponía Edward Koch en esa peor época de Medellín? Que Medellín debía ser bombardeada. Y no estaban hablando de bombardear al narcotraficante más peligroso, estaban hablando de bombardear toda una sociedad. ¿Cómo confunden a una sociedad víctima de la mafia como con una sociedad mafiosa? Que nunca es lo mismo. Nuestras sociedades han sido víctimas de la mafia. Ustedes también, nosotros también. No han vivido esa violencia que hemos vivido. Pero definitivamente jamás se puede estigmatizar. A eso llegamos. Y por eso yo digo que víctimas fuimos todos. Y por eso solo entre 1983 y 1994, solo en Medellín, sin contar épocas previas y posteriores, perdieron de manera violenta la vida 46.612 personas. Fueron comedores que jamás volvieron a estar ocupados, fueron camas que jamás volvieron a estar calientes. Las familias cambiaron para siempre y eso nos cambió. Y quédense con este mensaje. Lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que tergiversó todos los valores. La discreción la convirtió en opulencia. El trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil. Pero lo peor que hizo la mafia fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. Esos son los costos también que trae la mafia a mediano y a largo plazo. Pasamos de ser la ciudad más violenta del mundo en 1991. No era la ciudad más violenta de la región, no, era la ciudad más violenta del mundo. Ninguna ciudad ha estado cercana a vivir lo que vivió Medellín, ninguna. Esta semana hablando con una gran comunidad de Honduras, también una conferencia liderada por Argos en Honduras, comparábamos cómo viven hoy una situación difícil en muchas ciudades, cómo hoy muchas ciudades latinoamericanas aparecen entre las más violentas del mundo, pero jamás a niveles cercanos, ni siquiera a lo que llegamos a vivir nosotros. Hoy estas ciudades más violentas tienen 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, 120, hasta 50.
o nosotros llegamos a tener 381 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de 8.000 muertes en un solo año. Y el año pasado, a diciembre, ya teníamos las tasas más bajas de homicidios de los últimos 20 años. Y voy a mostrar esto de lo que significa y por qué la importancia de los símbolos una vez más. Pasemos esos 30 años de nuevo, de lo que sufrimos y lo que vivimos, para volver a esta etapa. Este de nuevo es el edificio Mónaco, con el que arrancamos esta presentación. Esta imagen era en el 2019, el 22 de febrero del 2019, cuando yo tomé la decisión como alcalde de que ese edificio debía ser demolido para reivindicar a las víctimas. Y no se trata de borrar la historia, por el contrario, es volver sobre ella con más intensidad para contarla desde el lado de las víctimas y no de los victimarios. Ese día, como les digo, ese sonido de una implosión no era un sonido de miedo. Por el contrario, ese sonido era un sonido de esperanza y que a partir de ahí vamos a comenzar a escribir una nueva historia de lo que hemos sido como sociedad y lo que significa avanzar en los procesos. ¿Yo por qué lo digo? ¿Por qué muestro estos símbolos? Porque puede ser cambiar. Hay zonas de confort de las que tenemos que salir. Se nos hace y se nos vuelve paisaje. Muchas veces se nos vuelve y se nos convierte en paisaje lo que vemos, lo que escuchamos, pero tenemos que cambiar siempre para tener un mejor desarrollo. Y a partir de ese momento que derribamos el edificio Mónaco, ese día empezamos a construir un nuevo espacio. Comenzamos a construir este espacio que también cuando vengan a nuestra ciudad, a nuestro país, los invito a que lo visiten. Aquí han estado muchas autoridades también panameñas, sectores políticos, sectores sociales, sectores empresariales. Y aquí lo importante es ver cómo una historia como la de Medellín puede servir para cualquier sociedad, contándolo desde este punto de vista. Miren, esta imagen que ustedes ven acá es una imagen de lo que era antes el edificio Mónaco y hoy es el Parque Memorial de la Inflexión. Ese Parque Memorial de la Inflexión es muy importante que entendamos qué significa para reivindicar justamente a las víctimas. Y ahí lo que hicimos fue un espacio que antes era el lugar del peor narcotraficante y luego esos muros que están iluminados, que fueron construidos para separar los edificios vecinos. Era importante porque lo iluminamos y fue construido con los restos del edificio Mónaco. Y lo que ven a la izquierda, ese mural negro que ven unas lucecitas, representa a las víctimas de la violencia. Ahí donde estoy poniendo esta flor, justamente en una de esas perforaciones, como esas son 46.612 perforaciones en ese material, en ese muro negro, que representa las 46.612 vidas que se perdieron en la peor época de la violencia. Pero ojo con esto, es muy importante la transformación física. Y también lo digo de esta forma. Panamá, cuando uno va a Ciudad de Panamá, cuando visita muchas zonas, es una sociedad que ha crecido, que se ha transformado físicamente. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tanto nos hemos transformado como sociedad? Y miren este ejemplo. Este niño se llama Tomás. El día antes de la demolición del edificio Mónaco, Tomás llegó allá, a ese espacio donde Tomás estaba, en ese sentido, yendo supuestamente a rendir honor a quien tanto daño había hecho. Un día antes de que demolieran el edificio Mónaco, estaban todos los periodistas nacionales, internacionales, para cubrir esa noticia. Y nos sorprendió ver un niño allá. Y yo estaba en la línea, en mi teléfono, esperando una entrevista que me estaban haciendo, que me iban a hacer de una cadena radial nacional. Cuando yo empiezo a escuchar que empiezan a preguntarle a este niño por qué está allá, y él era rindiendo honor y homenaje a quien tanto daño había hecho. Yo fui por este niño, me lo llevé para un espacio de ciudad que tenemos que llama el Museo Casa de la Memoria, y les confieso, yo no había visto y no había tenido una conversación tan difícil con alguna persona durante mis años de mandato. Y yo estaba acostumbrado a tener una discusión con los personajes más peligrosos que tenía la ciudad.
Cuando capturábamos jefes de estructuras criminales, yo me iba a hablar con ellos para decirles que esto tenía que frenar y que esto no podía seguir siendo un círculo vicioso. Pero cuando hablo con este niño y me cuestiona y lo primero que me dice, Fico, entonces usted me va a hacer quitar la camiseta. Yo le dije, yo no te puedo hacer quitar esa camiseta, pero sí te pido que me des una hora de tu tiempo y recorras el Museo Casa de la Memoria, que es un espacio que tenemos para hacer memoria para nuestras víctimas. Y que luego de eso, le dije, Tomás, si luego de eso, si estás de acuerdo, tú mismo le vas a pedir perdón a las víctimas. Y cuando uno ya no tiene de nada más que hablar, termina hablando de fútbol. Entonces terminamos, le pregunté quién era hincha, y me dijo que era hincha del Atlético Nacional, también del equipo del que soy hincha yo. Y en ese sentido, yo le dije, le dejo mi teléfono y si usted está convencido, Tomás, de que hizo algo que no es correcto, usted mismo me llama. Y miren esta historia donde termina. Tomás hizo el recorrido, a los días me llamó, me dijo, yo estoy arrepentido, yo le quiero pedir perdón a las víctimas. Y él mismo fue a la alcaldía, me llevó la camiseta, que yo la mantengo acá, yo la muestro en las conferencias porque para mí es uno de los cambios culturales más importantes. Aquí la tengo, la camiseta que Tomás ese día tenía. Para mí, desde lo personal, es uno de los logros más importantes, porque más que uno quitarle una camiseta a alguien, a la fuerza era lograr un cambio cultural. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los cambios culturales son necesarios. Y se los digo, hoy que vivimos esta época de COVID, donde muchas veces pensamos, ¿cuándo será que volvemos a la normalidad? Y yo les digo, esto no se trata de volver a la normalidad. Esto se trata de construir una nueva normalidad en la cual trabajemos en equipo, en la cual respetemos el medio ambiente, en la cual seamos conscientes de que no podemos aceptar esos niveles de desigualdad que tenemos en nuestras ciudades y en nuestros países y en la región, que tenemos que cambiar también esa cultura y legalidad que tantos tienen también. Y eso es lo más importante, los cambios culturales. Salir de esas zonas de confort de creer que lo que ya está preestablecido así se quedó. No, podemos cambiar. Y ese es Tomás cuando le entrego la camiseta de Nacional. Y él le deja una carta y un relato a las víctimas en el Museo Casa de la Memoria. Él lo leíamos con mucha emoción y él decía lo siguiente, luego de reflexionar. Decía, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue muy malo. Ay, qué bacano entonces, si me entienden. Pablo fue muy malo y ya la buena Federico. Para mí, son esos símbolos y por eso los quería compartir con ustedes. Pero que siempre lo que podemos construir es una sociedad resiliente. Y aquí voy con el mensaje más importante de cómo se logra esto. Miren, nosotros fuimos una sociedad que vivió lo peor, una sociedad a la cual quisieron bombardear, a la cual nadie creía, la cual nadie creía que tenía futuro, que era lo peor que podía ocurrir y a fuerza de obstáculos superamos los peores momentos, superamos los peores obstáculos. Y aquí voy a hablar de la institucionalidad. Y aquí voy a hablar de algo que es fundamental, que es la articulación entre el sector público, el sector privado, sector productivo, las universidades y la sociedad civil. ¿Y por qué hablo con tanto orgullo de este tema? Por ejemplo, de una entidad como ProAntioquia. Antioquia es nuestra región, dentro de Colombia es Antioquia el departamento. Y ProAntioquia es una entidad que nació en momentos tan difíciles del país, liderada ¿por quién? Por el sector privado. Y miren ustedes, y por eso lo digo también con tanto orgullo, ¿quién es el presidente hoy de esta entidad ProAntioquia que articula los temas de educación, la relación entre el sector público y privado? ¿Quién es el presidente de la Junta Directiva? Pues el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velázquez, una persona que trabaja no solo para sus empresas, que trabaja no solo con ustedes, sino que trabaja por la ciudad y por el país. Esa es la gran diferencia. Un sector privado comprometido con el desarrollo social, como lo dijo Harry. Tiene que haber un compromiso social. Esto va más allá de las utilidades de año a año de las compañías y empresas. Esto tiene que ser es cómo socialmente se genera un bienestar, cómo socialmente definitivamente tenemos que transformar vidas. Y eso yo lo cuento con orgullo y es institucionalidad. Y les cuento otro ejemplo. Esta reunión donde ustedes ven una cantidad de señores, que se llama el CUE, yo por ahí estoy en una mesa, cuando era alcalde, ahí a mano izquierda en esa pantalla. ¿Qué significa el CUE? Miren, Comité Universidad Empresa Estado. Entonces, claro, la gente dice, no, es que el milagro Medellín. No hay ningún milagro. Este es un proyecto de construcción colectiva. Los milagros los hace Dios, los hace el Papa y los hacen los santos. Pero aquí como sociedad lo que hay que hacer es construir, articularse
¿Y yo por qué hablo del tema del Milagro de Medellín? Porque cuando yo iba a tantas conferencias internacionales, cuando era alcalde y ahora que dejé de ser alcalde, que alcancé a ir a algunas, una de ellas fue inclusive a Honduras con quienes hablábamos antier, alcancé a ir a Abu Dhabi al Foro Urbano Mundial de la ONU, me invitó la ONU, y me decían, venga, háblele a los alcaldes del mundo sobre el tema del desarrollo local, de la inversión pública, privada, del bienestar. Y cuando me presentan allá en Abu Dhabi ahora en febrero que fui, antes de que cerraran fronteras y todo esto, antes de que empezara todo este despelote del coronavirus, pues entonces me van a presentar y dicen, y el exalcalde de Medellín les va a hablar sobre el Milagro Medellín. Y yo les dije, no, esto no es un milagro colectivo que ha tardado muchas décadas. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, ese Comité de Universidad, Empresa, Estado, ¿cómo se llama? Imagínense que lo propusieron los empresarios de la ciudad y de la región hace 17 años. 17 años. Y le dijeron al sector público, al privado, a las universidades, hombre, juntémonos, definamos una agenda en equipo y empecemos a trabajar. Y dijeron, vamos a reunirnos el primer viernes de cada mes. Entre 9 de la mañana, entre 7 de la mañana y 9 de la mañana. 2 horas, ni un minuto más ni un minuto menos. Y definamos una agenda en 2 temas, en educación y en innovación. Entonces, ojo, ¿por qué se logra avanzar en las ciudades? Esta es una ciudad que fue reinventando, esta fue una ciudad que iba pasando de la época de la industrialización más importante que tuvo a una sociedad también de servicios, donde también hay industrias importantes, pero donde sigue yendo hacia los servicios, hacia la educación, hacia una ciudad que le apueste a la innovación, la ciencia y la tecnología. Y miren ustedes cómo este proyecto desde hace 17 años hay una articulación así entre el sector público, privado y universidades, un matrimonio perfecto, donde funciona, donde el interés es el interés colectivo, más allá de los intereses individuales, y donde nos sentamos a dialogar. Y una palabra fundamental, confianza. Tiene que haber confianza entre el sector público, el privado, las universidades y la sociedad civil. Y es la forma, además, de que la sociedad sienta orgullo por su ciudad, por su país. Y eso se puede hacer en cualquier parte. Y nunca es tarde para empezar. Esas distancias entre lo público y lo privado y las universidades no funcionan. Se necesitan juntas para avanzar. Y miren eso de lo que les hablo hace 17 años, cómo ya da sus réditos. Y cómo, por ejemplo, entendimos que no hay nada más importante que la inversión en educación y es el rubro número 1. Cada que íbamos a definir, por ejemplo, becas de educación superior para nuestros jóvenes, yo me reunía con el sector privado y les decía, y con la universidad, señores, voy a invertir esto, voy a duplicar el presupuesto en educación. Pero yo no salía simplemente a decir en qué. Yo me reunía con la empresa y les decía, ¿qué tipo de profesional o técnico necesitas en tu organización? ¿Qué tipo de persona necesitas? Y con las universidades los formábamos. Los formábamos. Y en ese sentido, es demasiado importante reflexionar sobre esto. Y si yo le pudiera dejar un mensaje a la sociedad, si yo le pudiera dejar un mensaje a esta sociedad panameña, colombiana, que tenemos tantos lazos, hombre, tenemos una responsabilidad de fondo que es nuestras sociedades, no es nuestra gente. Y la forma es haciéndolo de manera articulada. Créanme que nada se gana trabajando de manera desarticulada, nada. Hay que avanzar, hay que trabajar y se puede y se ha demostrado. Cómo desde la empresa privada se le plantea al sector público me invierta más en educación. Y esta ciudad desde hace 15 años viene haciendo un esfuerzo inmenso en educación, en seguridad alimentaria. Y por eso era mi obsesión cuando yo salía a la calle a buscar a los niños. Y se los digo, acá hay personas del sector privado de Panamá, patrocinen los proyectos, apoyen al sector productivo y apoyen al sector social, a los sectores políticos para que se enfoquen en estos proyectos. Uno de los peores problemas que puede haber en nuestra región es la desescolarización. Un solo niño que se pierde del sistema escolar se nos va en la droga, se nos va en las estructuras criminales. Y yo los invito a que volvamos a la esencia, a que pensemos en los niños. Por eso creamos un programa que llamaba El Colegio Cuenta con Vos.
A mí los rectores de las instituciones educativas me tenían que pasar un listado cada 8 días de quién no estaba yendo a estudiar. Íbamos y lo buscábamos puerta a puerta. Yo mismo hacía ese ejercicio. Logramos recuperar 8.700 niños que se habían salido del sistema escolar. Y para mí ese es el golpe más duro que le dimos a la ilegalidad, más allá de las capturas. El golpe más duro que uno le puede dar a la ilegalidad es la educación. El golpe más duro que uno le puede dar a la desigualdad es la educación, porque es la forma de que haya esperanza, de que puedan ser competitivos. Y miren este ejemplo para terminar esta parte. La institucionalidad alrededor del sector privado, del sector público. Y le estoy hablando no de teoría. Suena muy fácil cuando uno le dice a la gente, hombre, trabajen juntos, trabajen en equipo. Eso es discurso. Lo importante son los hechos. Y les he mostrado varios hechos. Y otro es Ruta N. Este edificio que ustedes ven ahí, además que se construyó en una de las zonas que era más deprimidas de Medellín, una de las zonas que eran las más violentas, hace apenas unos 15 años eran de las zonas más duras. Y ahí alrededor de esta zona que era deprimida, violenta, donde nadie iba, se construyó este espacio de ciudad. ¿Para qué? Para generar institucionalidad. Y ese es un consejo también que yo podría dar. En aquellas zonas duras lo que tiene que haber es presencia institucional. Y cuando hablo institucional no solo es el sector público, sector privado también. Hacer presencia, las universidades, la sociedad. Esto se llama Ruta N. ¿De dónde sale la idea de Ruta N? También de esa reunión entre el sector público, del sector privado y de las universidades. Y Ruta N es una entidad 100% pública, articula la estrategia de innovación, ciencia y tecnología de la ciudad, de lo que se viene hablando hace tantos años. Y miren, esta ciudad al 2014 invertía el 0.7% del PIB en actividades relacionadas de innovación, ciencia y tecnología. Se puso una meta que al 2021 iba a estar como sociedad todos invirtiendo el 2 puntos del PIB en innovación, ciencia y tecnología. El año pasado, a diciembre, la inversión entre todos los sectores, público, privado, universidades, ya era de 2.6% del PIB. Y entonces, ¿a qué llegamos? A que esa historia de la ciudad que era conocida como la ciudad más violenta del mundo, la ciudad que no tenía futuro, se convierta en la ciudad de la cuarta revolución industrial para América Latina. Miren esta imagen, cómo pasar de imágenes de destrucción donde el mundo no quería saber nada de Medellín y de este país, a llegar a este punto donde esta imagen fue el año pasado, en Davos, Suiza, en el marco del foro del World Economic Forum, y ahí está en la mitad el presidente Iván Duque, el presidente de Colombia, está el profesor Klaus Schwab, que es el señor que está ahí, el calvito, que es el fundador y director del World Economic Forum, una de las personas más influyentes del mundo. Y ahí estoy yo también recibiendo como ese encargo de decir, cuando dicen, señores, a partir de este momento Medellín, Colombia, será la capital de la cuarta revolución industrial para América Latina. ¿Cómo en 3 décadas llegamos a eso? En menos de 3 décadas. Y yo les cuento esta historia es porque esto no es el resultado de un gobierno, ni de 2 ni de 3, de muchos, pero sobre todo, de una articulación como sociedad, de definir un propósito común. Y si yo creo que hay un momento hoy de nuevo para definir un propósito común, es con lo que hoy está viviendo. Cuando ustedes miran las proyecciones económicas de lo que está pasando hoy con el coronavirus y los efectos sociales, es que básicamente todo lo avanzado en este siglo XXI se pierden esos esfuerzos de superación de pobreza, se pierden. Cómo hay una contracción económica la más dura de los últimos 100 años y cómo la región, incluyéndolos a ustedes, a nosotros, a toda esta región, podría tener decrecimientos en términos económicos superiores al 6, 7, 8 y 9%. ¿Cómo cada vez vamos a tener más ciudadanos en estos días en situación de pobreza? Entonces la pregunta es, ¿esta situación de crisis la soluciona un solo sector? No, estas soluciones de crisis la soluciona una sociedad. Y es donde las sociedades se tienen que replantear también lo que necesitan. Y yo les digo algo, este no es el momento para liderazgos individuales, este es el momento para liderazgos colectivos y esta es una crisis. Y en las crisis aparecen las mejores oportunidades. Si nosotros no hubiéramos vivido la peor crisis que vivimos en 1991, se los aseguro,
esa foto que ven ahí no sería posible. Que solo 5 ciudades del mundo tienen un centro aliado para la cuarta revolución. ¿Y dónde están? ¿En qué países? Antes de Colombia y Medellín estaba en 4. En China, en India, en Japón, en Estados Unidos, que es la central. Y eso toma relevancia cuando uno dice, solo 5 países, solo 5 ciudades. Pero sobre todo toma más relevancia es cuando se dice, sí, pero una de esas ciudades fue la más violenta del mundo hace 3 décadas. Y ojo, en el mundo hay 1.961.967 ciudades. ¿Por qué logramos marcar diferencia? Porque vivimos lo peor como sociedad, porque tocamos fondo. Y el mensaje que yo muchas veces le quiero dar y que es mi responsabilidad además, mi responsabilidad de dar ese testimonio es, miren, ninguna sociedad tiene que tocar fondo como tocamos nosotros, ninguna. Y las sociedades que ya tocamos fondo tenemos el deber moral de decirlo por qué no y qué se debe hacer. Y esto es el producto de un proyecto colectivo que ha permitido que avancemos. Y ustedes tienen la capacidad también de hacerlo. Tienen empresas grandes, tienen empresarios serios, tienen las cuestionar o no, como ocurre en Colombia, como nos cuestionan, como ocurre en uno en el otro. Siempre hay gente buena dispuesta a trabajar. Júntense a trabajar. Y miren los símbolos. La transformación física ligada a la transformación cultural. Esta era la antigua cárcel de mujeres del Buen Pastor en Medellín, como un espacio que era para el miedo, para la desesperanza, para la tristeza. Hoy lo convertimos en una ciudad universitaria, en un espacio para la esperanza, para formar 8.000 jóvenes de nuestra ciudad, especialmente los jóvenes de las familias de menos ingresos, de los barrios más pobres de la ciudad, para capacitarlos en temas de cuarta revolución industrial. Miren, nunca es tarde para arrancar. Hay que estar ahí donde están las necesidades. La educación es el motor del desarrollo. La educación es la forma de superar esas brechas sociales. La educación es la forma de eliminar esas barreras, de eliminar esos círculos viciosos de violencia y de pobreza. Entonces esa es la historia de Medellín. Esa es la historia de Medellín resumida de lo que pasó en 3 décadas. Y vuelvo y lo digo. Si algo jugó un papel determinante en lo que pasó en Medellín, fue el sector privado, el sector productivo. Ustedes tienen una responsabilidad inmensa en sacar siempre adelante su país de la mano con el sector público, con las universidades, la articulación que es tan necesaria. Y les voy a hablar de un caso, y van a decir, este es un cambio extremo de relato, y sí, y es que nos acudamos un poco de lo que podemos lograr cuando hay solidaridad. Y yo estoy muy de acuerdo y me gusta leer mucho a un autor que es Yuval Noah Harari. Imagino que algunos de ustedes lo han leído en libros como De animales a dioses, en Homo Deus, en Homo Sapiens, en temas de lo que tiene que ver con 21 lecciones para el siglo XXI. Me parece que es uno de esos buenos pensadores que hoy tiene la humanidad. Y pues les voy a decir una cosa. Estos señores venían en un avión, en ese avión. ¿Quiénes eran ellos? Estos señores eran los jugadores del Chapecoense. Yo creo que esta es una historia que ustedes van a recordar. Es una historia en la cual definitivamente hay mucho de por medio. Una historia triste, pero una historia bonita. Y les voy a comenzar este relato para que vean cómo una historia tan dura termina en una realidad totalmente diferente cuando la sociedad es solidaria y cuando hay empatía, que es el momento de la solidaridad y la empatía, sobre todo cuando hay dificultades. 28 de noviembre del 2016. Además, a mí no se me olvida esa fecha porque era el día de mi cumpleaños. Yo ese día mientras ellos volaban hacia acá, porque a los 2 días sería la final de la Copa Suramericana en Medellín, donde Nacional había clasificado a la Suramericana y Chapecoense, que era un equipo chico de Brasil hasta de momento, había jugado un buen torneo el año anterior y eso le permitió clasificar a la Suramericana. Además hizo un buen torneo en la Suramericana y clasificó a la final y ya venía a jugar contra Medellín el primer partido. Y pues miren lo que termina pasando. Ellos venían acá con un sueño y partieron como leyendas. Y ellos venían con una ilusión. Y ese día yo había salido a comer con mi esposa, con mi papá que todavía estaba vivo, con mis hermanas.
Y yo de día me entré muy temprano a la casa. Yo decía, estoy muy cansado, me voy a entrar. A las 10 de la noche yo estaba en la ventana de mi pieza mirando hacia la ciudad. Y yo veía que caía un diluvio, un aguacero tremendo. Un aguacero y caía agua y agua y agua. Y llovía muy fuerte. Y yo le dije a mi esposa, Márgara, seguramente hoy me va a tocar salir. Porque cada que pasaba algo, yo salía, cada que había un derrumbe, cada que había un incendio, que yo llegaba siempre donde había un problema. Yo imaginaba que ese día íbamos a tener desbordamientos de quebradas, de todo. Pero yo nunca imaginé lo que iba a haber ese día. Resulta que a eso de las 10:30 yo recibo una llamada del comandante de policía de esta región y me dice, alcalde, ocurrió algo terrible. El avión que transportaba a estos jóvenes del Chapecoense está desaparecido. Imaginen lo que siente uno. ¿Cómo así? Y yo le digo, recójame y nos vamos hacia la zona donde está perdido el avión. Ya era cercano al aeropuerto de Medellín y de una zona que es el aeropuerto que surte a Medellín. Nos fuimos para allá. Cuando yo iba en el camino, me alcanzan a confirmar la noticia. Yo alcanzo a recibir esa llamada donde me confirman la noticia que el avión se había estrellado. Alcanzo a hacer una entrevista en la cual yo le digo a las personas que me alcanzan a entrevistar y digo, hombre, me dijeron que se necesita. Y yo, pues imagino que necesitan carros 4x4 de acceso difícil. Y bueno, y la sorpresa mía cuando llegué allá, que fui de los primeros que llegué, que ya había las ambulancias y los 4x4. Ahí empieza una historia bonita de solidaridad. Una noche fría como ninguna, dura, era tan dura la tristeza que ni el frío se sentía. Y saliendo ya los organismos de socorro, rescatando los cuerpos y siempre en medio de la oscuridad, en medio del peor momento, siempre hay una luz de esperanza, siempre. Y aparecieron los sobrevivientes y empezamos a rescatar a los sobrevivientes también. Y empezaba a aparecer gente de la región y de Medellín y de otras partes y llegaban a la zona, hacían fila y me decían, alcalde, yo sé portugués. Alcalde, yo sé portugués. Como quien dice, me decían, oímos en la radio que hay sobrevivientes y estamos aquí para ayudar. O sea, solidaridad, la solidaridad de la gente. En fin, fue una noche dura como ninguna. Al otro día esta era la imagen. Miren esta imagen, imagen de destrucción, de desolación, el avión accidentado. En la parte baja de sus pantallas se ve como ya los organismos de socorro recuperaban el último cuerpo sin vida. Una noche triste, muy difícil, donde uno todavía está aturdido y asombrado. Y yo ya tomo la decisión a esa hora que ya no había nada para hacer, 10:30 de la mañana, me bajo para la ciudad, empiezo a bajar en el carro y yo dije, ¿cómo vamos a reaccionar como sociedad? Y puse un mensaje de Twitter donde le dije a la gente de Medellín, pues bueno, mañana todos para el estadio a la hora que era el partido, a despedir a estas personas y a despedir a estas personas, a rendirle honor. De blanco, dije todos de blanco, con flores, con velas, allá lo esperamos. Oigan, y empiezo yo a bajar a la ciudad y empiezo a dar una vuelta por la ciudad, yo todavía sin dormir y doy una vuelta, yo todavía seguía aturdido, triste. Y empiezo a ver esto, imágenes de la gente de manera espontánea, construyendo arreglos florales, coronas, de manera espontánea. La ciudad de luto. Y eso pasaba en todo el país y sé que pasaba en muchos otros países. Y esto también que nos caracteriza tanto, que es el empuje y el emprendimiento, y ya habían camisas de Chapecoense también por toda la ciudad y la gente vendiéndolas y decían, vinieron por un sueño, partieron como leyenda. Pero con el mayor respeto lo hacían. Y llegó el día, que era el día del partido, y que en vez de tener esa corona grande, fúnebre en la mitad de la cancha del estadio de Medellín, debería estar, era un balón, y deberían estar los 22 jugadores en el terreno, pero sobre todo los jugadores del Chapecoense con vida. A esa hora, el día que era el partido, lo que hicimos fue un homenaje. Y ese día, la ciudadanía asistió de manera masiva. Le puso el alma, la gente de blanco, con velas, con flores, como lo pedimos. Y la gente fue de manera espontánea. Y miren esto. Comienza la ceremonia. Se escuchaba un silencio. Suena raro decir. Se escuchaba la tristeza, se escuchaba el dolor.
pero como un acto tan bonito como el que empezaba, recuperaba también la esperanza. Y comenzamos el acto. Y miren, lo que el mundo vio fue lo que ocurría en el estadio, adentro del estadio. Pero el mundo nunca vio lo que ocurría afuera del estadio. Y al estadio no le cabía un alma. A mí me tocó cerrar puertas y mandar a cerrar puertas porque ya no cabía la gente. Se estaba volviendo un problema de orden público. Pero miren lo que ocurría afuera también. Miren este video. Este señor, imaginen el gentío, este señor es el alcalde de Chapecó, Luciano Buligón, además un gran amigo mío hoy de la vida. Lo conocí en esas circunstancias. Él ya no venía a una final ese día, sino a despedir y a llevar los cuerpos sin vida de sus amigos, de la gente que representaba los sueños de su comunidad. Ahí estaba Luciano. Y ese día invitamos al canciller José Serra, el canciller de Brasil, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Y yo quiero que escuchen estas palabras de José Serra en mitad del homenaje y de lo que significa y lo que habla de la solidaridad tan importante, sobre todo en tiempos de crisis. Pónganle, por favor, volumen a sus equipos. Traten de transportarse a ese momento y de sentir las palabras tan emotivas y tan duras que decía el canciller José Serra. Estas son. Los brasileños no olvidaremos jamás la forma como los colombianos sintieron como suyo el terrible desastre que interrumpió el sueño de ese heroico equipo de Chapecoense, una especie de cuento de hadas con final de tragedia. Así como no olvidaremos la actitud del Atlético Nacional y de todos sus hinchas que pidieron que se concediera el título de campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense. Un gesto que honra al deporte de todas partes y al deporte colombiano, y que honra a esta querida ciudad de Medellín, y que hace aún más grande a los verdolagas. Imagínense pues las palabras. Yo les confieso que yo todavía, o sea, soy muy sensible a ese momento. Yo recuerdo eso con una claridad nítida, cada momento, cada palabra, cada espacio. Todavía se me dan las lágrimas, o sobre todo los mensajes y lo que ocurrió ahí. Miren, cuando el canciller Serra termina de hablar y ya baja la tarima y yo lo espero, el canciller Serra me toma el brazo, me abraza y me dice, prefeito, prefeito en portugués significa alcalde, me decía, prefeito, no entiendo. Y yo le decía, yo bruto le decía, hombre, ¿eso quién lo va a entender que uno se suba a un avión y que esto va a caer, por Dios, hombre, canciller? Me decía, no, eso no, prefeito, eso no. Y me hacía así, y me abrazaba y señalaba con sus manos y con sus dedos, me decía, no entiendo esto. Y señalaba a la gente en las tribunas. Y me decía, no entiendo
¿Cómo ustedes pueden sentir un dolor tan grande, una solidaridad tan bonita, tan fuerte, con personas a las que jamás habían visto en su vida, a las que no conocían y a las que ni siquiera se les saben sus nombres? No entiendo de dónde sale una expresión tan bonita de una sociedad frente a otra. Pues ahí sí que llorábamos, unas palabras tan bonitas de él. Y yo lloraba y yo pensaba y yo veía a la gente y yo la veía y yo pensaba. Y yo lo tomo de nuevo lo abrazo y le digo, canciller, ven, yo sí entiendo y te voy a explicar. Y yo le señalaba a las tribunas. Esta gente que tú ves acá, esta sociedad que tú ves acá, fue la sociedad y la ciudad, la sociedad que vivió los momentos más duros hace unas décadas. Fuimos la ciudad más violenta del mundo. La sociedad que hoy está ante ustedes y que demuestra tal solidaridad tan bonita, fue la ciudad más violenta del mundo en 1991. Y esta sociedad tan bonita que ves es la sociedad en la que algunos creían que debía ser bombardeada y que tenía que desaparecer. ¿Cómo generalizaron? Y esta sociedad es una sociedad que justamente después de haber vivido lo peor como sociedad, después de saber lo que significa la violencia y cómo se pierde el valor de la vida, somos una sociedad que sabe lo que es el valor de la vida. Y cada vida que se pierde nos duele, así no la conozcamos, así no nos sepamos nosotros. Pero eso somos todos, se los digo. Eso somos los colombianos, los panameños, los hondureños, los latinoamericanos. Eso somos. Una sociedad bonita y que somos capaces de superar los peores momentos. Y se los digo, una sociedad que no sea capaz, o una sociedad que no se ponga en lugar del otro en los peores momentos, o una sociedad que no tenga empatía, es una sociedad que no tiene futuro. Y por eso yo ese día más que convencido estaba de que definitivamente nosotros tenemos que seguir avanzando en esos procesos. Y miren esta historia cómo va, porque ahí no termina. Al otro día, este era el desfile de los carros fúnebres que llevaban los cuerpos sin vida hasta el aeropuerto. Hasta el aeropuerto. Y les voy a decir algo. Ese día, todavía la gente seguía en las calles. La gente no paraba y seguía en las calles siendo solidaria. Pero la historia no termina ahí. Esta fue la despedida cuando salieron de Medellín y de Colombia ya los cuerpos sin vida. Pero miren, el giro que da esta historia. Y también para los amantes del fútbol, para los amantes del deporte, para los amantes de la solidaridad, de lo que son la gente. Recuerden lo que les conté ahora del fútbol. Entonces miren lo que es la vida. El fútbol volvió y nos juntó. El partido que no fue, pues el deporte haría y el juego limpio que ese partido sería en otra circunstancia. Recuerdan que Nacional ese año dijo que no jugaría nunca esa final porque estaría en situación de ventaja y eso se llama juego limpio. Otro ejemplo importante. Porque Chapecoense había perdido prácticamente a todo su equipo, que ahí todos habían muerto y los que no habían quedado inclusive, habían sufrido amputaciones de sus extremidades. O sea, equipo no había que armar otro equipo. Y entonces, ¿qué pasó? Nacional le dijo a la Conmebol, ese partido nunca lo vamos a jugar, como símbolo de juego limpio, y la Conmebol aceptó, y ese año el Chapecoense fue el campeón de la Copa Sudamericana. Libertadores. ¿Y qué pasa en el fútbol y en esta región? ¿Y la Conmebol qué decía? Y la Conmebol después de un torneo como la Copa Libertadores y la Sudamericana que había, otro torneo que se llama la Recopa. ¿Quién juega ese torneo? Solo un partido de ida y un partido de vuelta, es una final. Y la juegan el campeón de la Libertadores de ese año y el campeón de la Sudamericana de ese año. Y habían sido Nacional de la Copa Libertadores y Chapecoense de la Sudamericana. Y miren lo que es la vida volvió y nos juntó.
Y ya meses después de la tragedia, al año siguiente, llegamos a territorio brasileño. Y yo digo llegamos porque yo iba en ese avión que está ahí en esa ala, ahí iba yo, y llegué allá con el equipo, con Nacional, invitado por Brasil, invitado por el Chapecoense, por el Chapeco, yo feliz de estar ahí. Y ahí se ve el carro de bomberos como nos recibe con agua, pero había más agua dentro de las lágrimas y de la sensibilidad. Y miren de nuevo a mano derecha los símbolos. Esa es una bandera de Chapecó, de la ciudad de Chapecó, y en la mitad el escudo de la ciudad del Medellín. Cómo el deporte, cómo la solidaridad hizo que a partir de momento fuéramos uno solo, como sociedad, éramos hermanos por siempre. Cómo el deporte que a veces tanto divide, el fútbol que tanta violencia genera, por las barras lo que hizo fue que nos juntara. Y recuerden, así como los despedimos a los cuerpos sin vida, así nos recibían y celebraban la vida. Así nos recibían en Chapecó, así nos recibían con ese cariño, así nos recibían con ese agradecimiento, gente con banderas de chapecoense, de Nacional, y así hasta llegar al hotel. Yo tomaba estas fotos que me conmovían cuando iba en el bus con el equipo y veía los símbolos. Yo me fijo mucho en los símbolos. Miren esas vallas. Decía, cuando un hermano nos visita, nuestra ciudad transborda de emoción, bienvenidos. Una imagen de un hincha de Nacional, de un hincha de Chapecó. Si ustedes los ven, son muy parecidos, parecen hermanos, y eso era lo que reflexionaba. Dos colores, verde y blanco, como color de esperanza. Y así nos recibían. Así recibían a Medellín, a Colombia. La ciudad de Medellín a la izquierda, la ciudad de Chapecó a la derecha, las banderas, los colores que nos unen, las coincidencias, el dolor que nos unía y la solidaridad. Y ya cuando íbamos hacia el hotel yo veía estas imágenes, por ejemplo, esta bandera de Colombia, yo decía, no importa que la pusieran al revés, se veía divina, se veía espectacular, más grande que la bandera de Brasil en su momento. Y yo les decía, ¿por qué tan grande la bandera? Y me decía, ¿qué son ustedes? Porque es la sociedad colombiana. Esa fue la solidaridad, el amor que nos demostraron. Así nos recibían en el hotel. Y llegamos al día del partido para ir terminando esta historia. Y ese momento era un momento emotivo. Y ese día era un momento de alegrías, pero también de tristezas, de recordar lo que habíamos vivido. Y ahí estábamos de nuevo, los símbolos. Estoy yo en mitad de la cancha, pero está ahí Luciano, están los representantes del Chapecoense, de Nacional. Luciano como alcalde de Chapecó, con la camiseta de Nacional de Medellín, y yo como alcalde de Medellín con la camiseta del Chapecoense. De nuevo los símbolos de que el fútbol y estas tragedias lo que tienen que hacer es unirnos. Y ese día le hacían un homenaje a Colombia, y yo estaba ahí para recibir ese homenaje. Y para mí era uno de los días más emocionantes, de mucho sentimiento. Y yo dije, pues yo estoy lleno de gente, pues hay 40.000 personas, por lo menos que me entiendan lo que voy a decir. Y me aprendí unas palabritas en portugués y dije, de fraternidade que nasceu dessa grande tristeza, é indestructível. Yo decía eso ahí todo, y la gente aplaudía, yo emocionado y lloraba. Eso significa que la fraternidad que nació de una gran tristeza es indestructible y que éramos hermanos por siempre. Pero en fin, ya iba a empezar el partido, ya nos fuimos para la tribuna, y cuando yo iba para la tribuna y salen los equipos, y yo solo decía, qué pena la goleada que le vamos a meter a esta gente, porque imagínense, salió Nacional con la nómina completa que había ganado Copa Libertadores y que había clasificado a Sudamericana. Y sale Chapecoense con un equipo completamente nuevo, porque no tenía figuras. Y yo decía, qué pena la goleada. Y yo decía, ojalá quedemos empatados. Pero ustedes, ¿quién cree que ganó ese partido? Lo ganó el Chapecoense. Jugaron con el alma, como homenaje por quien ya no estaba. Otro ejemplo de resiliencia y de superación. Ya en el partido de venida, ahí sí ganamos y quedamos campeones, pero continuó la fraternidad. Y termino esta historia con esto. Ese año, Chapecó cumplía 100 años como ciudad. Y ese año, Chapecó, de regalo a la ciudadanía, hizo un parque público inmenso, espectacular, el más bonito de todos. Y ese gran parque lo llamó Parque Medellín. Aquí cierro esa historia de cómo la solidaridad y la empatía pueden transformar los momentos más tristes y más difíciles en momentos de oportunidad, sin negar el dolor y la tristeza, pero cómo nosotros tenemos que ser solidarios y empáticos. Hidroituango. Les voy a hablar de esto y se los voy a resumir rápido para, si quieren entrar
ya en las preguntas, en diálogos. Y cuento esto como un tema también de las crisis. A mí me gusta hablar de crisis, ejemplo real, de cómo las crisis tienen que sacar lo mejor de nosotros. Hoy estamos en una crisis y no nos vamos a echar a morir, vamos a salir adelante, pese a las adversidades. Hidroituango, se los cuento rápido. ¿Qué es esto? Este es un proyecto hidroeléctrico que se está construyendo en Colombia, acá en nuestra región, en Antioquia. Es el proyecto hidroeléctrico más grande que tiene Colombia, uno de los más grandes, diría yo, de América Latina. Es el proyecto de obra pública hoy más grande que hay en América Latina, en toda la región. Este proyecto es generación de energía hidráulica. Y para que ustedes vean, con un buen datico que me dio el amigo Harry, Panamá, todo el país, ustedes consumen 1.700 megavatios de energía. Para todo lo que necesitan 1.700 megavatios de energía. Solo este proyecto que estamos construyendo se genera 2.400 megavatios. O sea, excede inclusive la capacidad de lo que fuera solo Panamá, por decirlo así. Es el 17% de la energía. Ese dato es importante para contextualizar. Y dicen, pero ¿por qué habla de eso? ¿Por qué? Porque esto lo desarrolla una empresa que tiene presencia también en Panamá, que es nuestra empresa de Medellín, que es Empresas Públicas de Medellín, y que es 100% pública. Yo como alcalde era el presidente de la junta directiva. Pero miren lo que pasó, más allá de hablar de las bondades del proyecto. Entramos en una crisis que era la gran amenaza que tenía el país. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para construir un proyecto hidroeléctrico se hace donde hay un buen cañón, donde hay una buena corriente de agua. Entonces el río Cauca, que era uno de los ríos, es uno de los ríos más importantes de Colombia, es uno de los ríos más importantes. Y uno construye un elemento que es una presa para lograr el embalse, un vertedero para controlar caudales, en fin, son términos de ingeniería. Pero, ¿qué pasó? Se construyó un túnel de desviación por la montaña ahí adentro para poder construir el proyecto. En fin, ¿qué pasó? Se taponó el túnel de desviación. ¿Y qué empezó a pasar? Empezó a crecer el embalse, a crecer el agua, pero el proyecto no estaba listo ni terminado. Faltaban todavía 8 meses para que ese año inauguráramos el proyecto. Era en abril del 2018. Y se empezó a represar el agua. Y lo que pasa es que la presa, que es el elemento estructural grande, no estaba listo. Todavía le faltaba por subir casi 50 metros. Imagínense lo que faltaba. Estábamos todavía 17 metros por debajo del nivel del vertedero. Y lo que iba a pasar era que si seguía creciendo el agua, como iba creciendo el embalse, el agua iba a superar el vertedero y lo que pasaría, el embalse, perdón, iba a superar la presa, iba a lavar la presa y el derrumbe se iba a generar aguas abajo. Eso sería la peor catástrofe en la humanidad, en la historia. Y había que cuidar las vidas. Primera decisión, había que superar la crisis. Y aquí yo doy 2 tips que son importantes. En las crisis solo hay 2 posibilidades. Una, que es afrontarla, ponerle el pecho y trabajar en equipo y salir adelante. O que es dar la espalda, dedicarse a encontrar culpables y dedicarse a estorbar. La opción real es la 1, siempre salir adelante en las crisis. Y eso fue lo que hicimos, y liderar. Yo me fui para allá, para el proyecto, estuve ahí liderando siempre. Teníamos que subir como mínimo para que no ocurriera la tragedia, 9 metros por encima del vertedero. O sea, teníamos que subir 26 metros la presa en menos de 25 días. Y era un reto inmenso. Y cuando nosotros tuvimos esa circunstancia, lo que dijimos fue, pues vamos a definir algo muy importante, que es una escala de valores para la toma de decisiones, que hay que definirla siempre en las crisis. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones muy difíciles y cada decisión impacta sobre otras. Entonces hay que definir una escala de valores. ¿Qué definimos? Que lo primero es la vida de las personas, el bienestar de las comunidades, segundo, el medio ambiente y tercero y por último, el proyecto. Por eso siempre tomamos las decisiones y al día de hoy, gracias a las decisiones que tomamos, no se ha presentado la pérdida de una sola vida humana. Ni una. Y ese es el mayor éxito. Y tomamos las decisiones y seguimos trabajando y animamos a los trabajadores. Estuvimos siempre en el momento de la crisis ahí, en la mitad de día y noche, justamente en los peores momentos. Nunca se paró, pese a la adversidad. Y esto lo muestro porque creo que en estos momentos que hay dificultades tan grandes donde no podemos tampoco parar, donde hay que seguir como sociedad impulsando y así superaremos las dificultades más grandes que hoy tenemos. Logramos llegar
hasta la cota que necesitábamos, que era un hito importante, que fue en Colombia, que era lo que yo decía, hay que subir 26 metros en 25 días, era llegar a la famosa cota 410 sobre el nivel del mar, que era estar 9 metros por encima del vertedero. ¿Eso qué significa? Que no iba a ocurrir la tragedia, por lo menos desde el punto de vista de lo que significaba la presa. Y los hitos son muy importantes en las crisis porque sirven para demostrar que la estrategia va bien, para demostrar que hay que lograr victorias tempranas, para generar ánimo, entusiasmo, optimismo. Y de ahí fuimos creciendo a la 415, a la 420, a la 435 hasta la final. Argos conoce muy bien este proyecto porque hace parte también de este proyecto justamente con sus productos y saben de lo que estoy hablando. Y en ese sentido, seguimos avanzando y seguimos llegando y llegamos. Aquí estoy con Jorge Londoño, que era el gerente de PM, un gran líder también de este país. Y les digo algo, llegamos y pusimos a operar el vertedero que no estaba listo. Opera. Llegamos a la cota 435. Y algo muy importante, siempre poner la cara. La comunicación en las crisis es fundamental, dentro del equipo y hacia afuera. Y yo tengo una teoría de la comunicación y yo la repito mucho y la repetía a mi equipo todos los días. Señores, si uno no cuenta la historia, la cuentan por uno. Hay que contar las cosas, hay que contarlas siempre diciendo la verdad. En el momento, por dura que sea la situación, siempre poner la cara. Y eso es lo que nosotros siempre hicimos, poner la cara. Y algo también muy importante, la gente empieza a escucharlo a uno cuando uno ya está cansado de repetirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que la SOA hay que repetirla, repetirla, repetirla y repetirla. El mensaje hay que repetirlo. Y ojalá mensajes de unidad, de optimismo. Y así el equipo esté derrumbado, siempre hay que tener ahí, en los peores momentos, hay que tener el carácter, la decisión de liderar y de apoyar. Y no quiere decir que un líder no pueda sentir temor o miedo. Yo sentía temor y miedo muchas veces, pero seguíamos siempre adelante. Superamos lo peor. Y voy a esto para terminar ya. Lo más importante es la gente. Nunca se nos puede perder eso de vista. Los problemas se solucionan con la gente. El mejor activo que tienen las compañías, el mejor activo de una sociedad es la gente. Y hay que cuidarlo. Y con la gente fue que superamos esas peores adversidades. Y con esta imagen cierro diciendo lo siguiente, en este capítulo. Cuando a mí me preguntan, Federico Gutiérrez, y ahí me dicen Fico, me dicen, bueno, Fico, ¿qué fue lo mejor que te pasó como alcalde? Y yo siempre digo, las crisis fue lo mejor que me pasó como alcalde. Entonces hay algunos que dicen, entonces este tipo es masoquista, le gusta vivir de problema en problema. No. Sino que lo que pasa es que cuando uno vive las crisis y las afronta con decisión, eso lo hace a uno más fuerte después de que las supera. Le enseña a trabajar en equipo, a trabajar en equipo. Le enseña a superar las adversidades, que es volverse más resiliente. Adaptarse al cambio y tener mucha innovación y creatividad para resolver. Todo eso son habilidades blandas. Y les digo algo, las habilidades blandas no se aprenden leyéndolas en un libro de pasta dura. Las habilidades blandas se aprenden en la vida, en las crisis. Y hoy hay una crisis. Vivamos esta crisis con intensidad, buscando siempre estar mejor, pensando en el otro, siendo solidarios, que sea lo que haga lo mejor de nosotros. Y frente a lo que hoy vivimos, simplemente una reflexión final que yo quiero dejarles. Las crisis definitivamente nos formulan cambios y tiene que haber una estrategia. Hay cambios de entorno y lo vemos en el mundo entero, el tema del precio del dólar, el precio del petróleo, la transformación digital, la transformación cultural. Ese cambio requiere un optimismo. ¿Y qué elementos tenemos simplemente frente a ese cambio que tenemos? Un presente y un futuro. Y en el presente que tenemos, como yo lo digo, la gente. El valor, el activo más importante que la gente y las empresas, cuidar el flujo de caja. Y en el futuro, oportunidades, innovación, emprendimiento. Hay que combinar lo mejor de las dos. Tomar decisiones a toda velocidad. Planear en tiempo real, manteniendo siempre la identidad de lo que nos ha hecho grandes. Decisiones rápidas. Acciones, cambio de mentalidad. Aprendizaje, todo cambió. Equipo, siempre rodearse bien. El éxito está en rodearse de gente mejor que uno. Cambio de era. Y que definitivamente en las crisis siempre tiene que haber optimismo, confianza, liderazgo y esperanza. Yo con esto termino. Les doy las gracias por esta invitación. Yo les deseo lo mejor a ustedes en Panamá, que salgan también fortalecidos de esta crisis que hoy vivimos. Gracias, Harry, a vos por la invitación. Gracias a Argos, a este gran equipo que además yo quiero y valoro tanto.
por lo que hacen y por esa conciencia social que, que tienen y que siempre puede salir adelante con optimismo y con determinación. Y recuerden, no es el momento solo de liderazgo individuales, es el momento de liderazgos colectivos. Entonces aquí quedo yo hasta la hora que ustedes digan para que respondamos preguntas, para que hagan comentarios. O sea que, Harry, acá seguimos. Les agradezco mucho pues esta invitación y espero que estos mensajes de una historia que no es una historia particular, es una historia de una sociedad y de lo que somos capaces de lograr. Y vuelvo y refuerzo el mensaje: trabajo en equipo, articulación, y que es la única forma de poder salir adelante, y más en estos momentos con solidaridad y con empatía. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias, Federico, por este excelente mensaje. Estoy segura que ha sido una charla muy motivadora y emotiva para los más de 230 amigos que aquí se han conectado. Son mensajes que siempre necesitamos escuchar, especialmente en situaciones como las que vivimos ahorita en Panamá y el mundo entero, para darnos cuenta de que las crisis no son momentos para dejarnos vencer, sino momentos para transformarnos y, como decimos en buen panameño, momentos para echar para adelante. Comienzo con una serie de comentarios que nos han llegado a la línea. Excelente ejemplo de liderazgo. El compromiso social va ligado a la transformación de las empresas privadas en Panamá. Andrés Martínez. Para transformar sueños en realidades se requiere desprenderse de intereses individuales, confrontando un frente común con un sueño único y articular el gobierno, empresa privada y universidades. Lucho Contreras. Paso a una pregunta que nos hacen y es: ¿cómo unir a la sociedad cuando se está tan polarizada? Carla, repíteme por favor el nombre de la persona que hace la pregunta. Disculpa, no tengo el nombre en estos momentos. Bueno, listo, mira, el tema, miren, nosotros también tenemos hoy una sociedad muy polarizada y no solo somos nosotros, no solo son ustedes. Miren las discusiones hoy alrededor del mundo y creo que es uno de los errores que hoy se puede estar cometiendo. Yo haría la reflexión para responder esta pregunta con lo siguiente. Cuando uno mira el orden mundial de lo que hoy está pasando, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en 1945, es cuando aparece el multilateralismo. Y aparecen muchas entidades en el mundo como la ONU y muchas otras, justamente para definir un nuevo orden mundial, para evitar las guerras, para mirar el progreso, la superación de la pobreza, para poder avanzar. Y si ustedes ven, hoy lo que está en riesgo también es el multilateralismo. ¿Por qué? Porque se están perdiendo los liderazgos que llevaban ese orden mundial. Analicen lo que pasa hoy en Estados Unidos. Entonces la polarización no solo es en Panamá o en Colombia. Miren la polarización en Estados Unidos. Estados Unidos, además, como gobierno fue dejando y abandonando el tablero del liderazgo mundial. Entonces toma decisiones en momentos como la crisis en decir, no, al contrario, nos salimos de la OMS, al contrario, en vez de entrar con más fuerza y ver qué decisiones se van a tomar. ¿Quiénes están liderando el orden mundial? Riesgo se corre el multilateralismo. ¿Por qué? Tanto insiste, de nuevo acudo a Yuval Noah Harari, que son populistas, una cantidad de liderazgos que definitivamente son nacionalistas y que no están pensando en un entorno. Y esto es un entorno global en el que hay que pensar. El cambio climático no es de un país. El cambio climático y es la amenaza más grande que hoy tiene el mundo, paralelamente con el coronavirus. Sino que es que el coronavirus se habla tanto y es la peor amenaza que ya no hablamos casi de lo otro. Entonces, ojo con esto. Miren cómo está el Reino Unido, que tenía un liderazgo fuerte también sobre Europa. Entonces, el Reino Unido es el que va a liderar Europa, cuando ya se sale justamente de la Unión Europea por el Brexit. Pues que el mundo entonces lo liderará China, o quién lo va a liderar. Ojo con ese tema. Es muy importante los liderazgos colectivos y es muy importante entender que no vamos a superar estas adversidades que hoy vivimos y sobre todo no vamos a solucionar los problemas reales de la sociedad
con una polarización tan grande como la que existe. La gente está cansada de discusiones de izquierdas o derechas. Los problemas hay que resolverlos. Y las agendas son sociales y las agendas también son de seguridad y hay que resolver, hay que estar ahí. Entonces yo diría que la forma de que se resuelvan la polarización es aportando desde los diferentes sectores, más allá de los intereses individuales, cómo aportar desde el interés colectivo. Y yo por eso vuelvo e insisto, esto es un tema donde no solo se lo pueden dejar a la política, este es un tema donde por el contrario tienen que participar en política. El sector privado tiene que participar. Los sectores de la academia tienen que participar y tienen que hablar. La sociedad civil tiene que hablar. Tienen que fortalecer las democracias. Esa polarización no lleva a nada bueno. Créanme. Y acá también lo sentimos nosotros. Acá hay una polarización inmensa. Luego de la definición en su momento del proceso de paz. Y algo que debía unir al país con unos mensajes claros también y con unas reglas de juego claras. Y escuchando también a la ciudadanía, lo que hizo fue que se dividió el país en dos bandos. Y eso no es bueno. Y hoy, yo les decía, los retos sociales que nosotros tenemos hoy en América Latina, en toda esta región, Centroamérica, Sudamérica, en el mundo entero, son los retos sociales. Los retos sociales. Una persona que hoy perdió el empleo, no le importa si quien va a gobernar es de izquierda o derecha, le importa es que genere empleo, que genere oportunidades, que lleguen los servicios públicos, que haya educación. Entonces la invitación mía es con un relato desde acá sin interés de intrometerme en asuntos ni en nada, es decir, miren, si yo le pudiera dar un consejo al sector privado, o si yo pudiera dar mi relato más que consejos, que tampoco pues me creo que quien debe dar consejos sí es sobre todo contar esta historia de lo que hemos logrado, es que las buenas noticias de lo que ha ocurrido en esta región y en esta ciudad ha sido gracias al compromiso de todos. Y yo los invitaría a definir prioridades. Uno no tiene que estar de acuerdo en todo, pero uno sí puede definir unas pautas y unos puntos de encuentro comunes en los cuales pensemos como sociedad. Claro que hay polarización y créanme, no solo es en Panamá, la polarización hoy es en todo el mundo, pero ojalá encontremos un liderazgo colectivo que nos permita superar estos momentos tan difíciles. Muchas gracias, Federico. Tengo otra pregunta. ¿Cómo lograste la transformación de la mentalidad de los funcionarios respecto a que los empresarios son el enemigo a vencer, habida cuenta de las corrientes populistas en nuestros países latinoamericanos? La pregunta nos la hace Fernando Castillo. Fernando, un abrazo, hombre. Mira, Fernando, primero es que no soy yo. Yo aquí cuento es una historia de un proyecto colectivo. Yo aquí no pretendo decir, Federico Gutiérrez hizo eso. Claro, yo lideré una ciudad. Yo la lideré y para mí ha sido el orgullo más grande desde el punto de vista profesional. Pero ¿con qué me encontré yo? Con una sociedad que ya tenía unas bases y unos cimientos. Una sociedad que me tocó a mí también en la peor época de la violencia y en la cual todos somos sobrevivientes de esa peor época. Y yo voy viendo cómo a partir de ese momento, como lo conté ahora, el sector privado jugó un rol fundamental. Mira, estos grupos y en particular yo puedo hablar, mira Argos y todo lo que significa el grupo Argos y lo que significa Bancolombia y lo que significan Nutresa y lo que significan todas estas otras empresas que son de esta región. De las 10 empresas, mira este ejemplo, porque yo creo mucho, yo soy un defensor a ultranza del sector productivo, del sector privado. El Estado tiene que generar las condiciones, el sector privado tiene que generar empleo, tiene que generar riqueza, y tiene que haber distribución desde el sector público con las mejores ofertas sociales para tener una mejor sociedad. Pero los modelos populistas han hecho mucho daño. Entonces, cuando tú miras, ¿qué fue la diferencia acá también? Tema que se venía construyendo a lo largo de décadas. Hoy en Colombia, de las 10 empresas mejor listadas en bolsa, 6 son empresas de acá, como Argos. Exactamente. Entonces, ojo, pero no es decir, es que somos la mejor lista en bolsa, no. Compromiso social, ambiental, de las comunidades. Y eso hizo que pasara algo en esta sociedad, y es la palabra que yo tanto menciono, es confianza. Si no hay confianza, es imposible que haya trabajo en equipo. La confianza.
Yo te lo puedo decir, 4 años de alcalde, hablando desde el punto de vista de lo que me tocó a mí. Yo nunca llegué a recibir una sola llamada de un empresario, por importante o por pequeño que fuera, a buscar un interés particular. Siempre me decían, alcalde, ¿qué hay que hacer por la ciudad? Ahí estamos para apoyarlo. Y en los momentos más duros siempre me llamaban y me decían, alcalde, tiene todo el apoyo del sector privado. ¿Qué vamos a hacer? Cuando teníamos los problemas de seguridad, cuando teníamos los problemas de Hidroituango, cuando teníamos los problemas más difíciles, siempre estuvieron ahí. Entonces tú tienes razón. Claro, hay funcionarios públicos que ven al sector privado como el enemigo. ¿Qué error cometen? O hay funcionarios, o hay sectores, o hay personas del sector privado que creen que todo el que es funcionario público es corrupto. Tampoco. Hay funcionarios públicos muy buenos y en todas las regiones. Y hay unos muy malos, así como hay unos empresarios muy serios y otros que no lo son. Y para mí esos dejan de ser empresarios, porque empresario es tener también conciencia social, no solo es buscar un tema de un capital o cómo lucrarse a través de intereses de otros. A mí el concepto del empresariado significa eso, buscar el bienestar, generar riqueza, generar oportunidades, disminuir brechas sociales, tener conciencia. Entonces, esto es un proyecto colectivo, como yo tanto lo he dicho, Fernando y yo lo respondería diciendo que tiene que haber un cambio cultural, tiene que darse un cambio cultural. Mira, yo les digo, miren los avances de Panamá en unos años. Uno va a Panamá y uno dice, madre, esto ha crecido, pero también hay unas desigualdades sociales inmensas, y acá también las hay. Y es cuando vamos a lograr cerrar esas brechas sociales. Pero sobre todo hay una cosa que yo quisiera decirles. No por el hecho de que durante tantos años hayan salido las cosas bien, significan que así vayan a ser por siempre. Hay que salirse de esa zona de confort. Hay que perfeccionar el modelo. Aquí particularmente siempre lo hacemos. Y aquí lo que tratamos de buscar fue cómo la ciudad venía en un ritmo. Y yo cuando llegué a la alcaldía lo que hice fue, hombre, ¿qué viene funcionando bien? Yo le recibí a un alcalde que pertenecía a otro grupo político. Yo inclusive llegué sin partido político, llegué por firmas, con el apoyo de la ciudadanía. Y nunca llegamos con el sesgo de somos borrón y cuenta nueva. Eso es lo peor que le puede pasar a esto. La ciudad y los países arrancan cada 4 años. Tenemos que tener la capacidad y la madurez de decir que es bueno, no solo que es bueno, sino que debe continuar. Y no solo que debe continuar, sino que debe mejorar. Y que lo que no va bien se pueda cambiar, pero que no hay que acabar con el otro. Y yo sí les diría, si pueden lograr generar consensos entre el sector público, entre el privado, las universidades, no dejen a las universidades por fuera. El sector del conocimiento es absolutamente necesario. Y la sociedad civil, la participación ciudadana es fundamental. Yo diría que, vuelvo a la palabra Fernando, confianza, confianza. Construyan confianza entre todos y verán que es posible. Gracias, Federico. Cecilia Mejía nos pregunta, ¿qué papel jugó la infraestructura social en esta transformación y qué podemos hacer para potenciar este rubro como eje de desarrollo social? Cecilia, un abrazo. ¿Cómo estás? Mira, jugó un papel muy importante. Yo creo mucho en las transformaciones físicas, en las transformaciones sociales. Hay muchas zonas en las cuales el Estado no hacía presencia en estos territorios. Y cuando uno mira y estudia bien lo que terminó pasando, como la cultura y la ilegalidad fue penetrando muchos de los territorios donde el Estado nunca estuvo, y es donde yo digo, donde no hay Estado, ahí está la oportunidad y la ilegalidad. El Estado tiene que estar presente, y tiene que estar presente no solo para controlar, el Estado tiene que estar presente no solo para contener, el Estado tiene que estar presente para generar condiciones reales de crecimiento personal y humano, buenos servicios públicos, buenas vías, buenas escuelas, buenos colegios, buenos espacios deportivos. La violencia de Medellín ya fue una de las oportunidades más importantes para entrar a los barrios, donde no entraba ni la fuerza pública, porque no podía.
y entrar con los escenarios deportivos, crear entidades como el INDER, que era el Instituto de Recreación y Deporte. Y es un símil que muchas veces yo hago un paralelo, y es que es más seguro estar en los barrios que eran los más peligrosos, con un chaleco del INDER o un chaleco de estos de deporte que se pone uno para hacer estos que decían INDER, que con un chaleco antibalas. El deporte y la cultura transforman. Y es la oportunidad para liberar a miles de jóvenes y de niños que no caigan presa de las estructuras criminales. Pero lo otro, los sistemas de transporte. Comunidades que estaban totalmente aisladas de la ciudad, estando en la ciudad. Hace algunos años todavía habían personas en la ciudad que, viviendo en la ciudad, en las partes más altas, decían en la casa, y les decían, ¿para dónde vas? Y decían, voy a ir a Medellín, como para decir, voy a ir al centro, ¿no? Eran de Medellín, pero no se sentían de Medellín. Cuando llegamos y empiezan a llegar los sistemas de transporte ligados al metro y con los metrocables, que son característicos de esta ciudad porque somos una ciudad muy montañosa. Entonces, el sistema estructural de transporte, que es el metro, va por el eje del río, pero empiezan los metrocables, los cables a subir por las montañas, como los teleféricos, a funcionar, a llevar a las comunidades, las bibliotecas, los colegios, los centros de salud. Y acá hay una condición, es decir, en términos de desarrollo físico, lo mejor para los más pobres, lo mejor para los más pobres, que ese contraste ante demás se vea, que sí, que hay pobreza, sí, pero tiene que haber dignidad. Y hay que ir llevando los mejores colegios para los niños, las mejores universidades a los territorios, los mejores centros de salud, las mejores canchas de fútbol o de cualquier otro deporte. Todo tiene que llegar. La intervención en las quebradas, en los barrios. Es ir logrando tejido social. ¿Por qué? Porque es la forma también de que el Estado gane confianza. Y es la forma de poder llegar a las comunidades. Aquí ha jugado un papel determinante y ha sido fundamental la recuperación de los espacios públicos. Entonces el Estado tiene que llegar. Y acá hay una cosa muy importante, miren. Los recursos públicos tienen que llegar es a donde se necesitan. Y es lo que yo tanto hablo cuando digo que es más importante el mapa social que el mapa político. Es más importante que los recursos lleguen a donde se necesitan realmente y no necesariamente a donde se obtuvieron los votos. El mapa social es más importante que el mapa político. Las canchas tienen que hacer donde se necesitan. Las escuelas tienen que hacer donde se necesitan. Los centros de salud se tienen que hacer donde se necesitan. Los sistemas de transporte, o sea, hay que avanzar en eso. Eso ha sido un modelo de Medellín. Imagínate que, Cecilia, y a todos, en el 2016, Medellín recibió un galardón muy importante, más allá de los premios. Yo creo que no hay mejor premio que ver a la gente feliz, que hacer feliz a las comunidades y generar bienestar. Yo creo que es el mejor premio, más que lo otro. Pero igual es importante como símbolo. En el 2016 Medellín recibió el premio Lee Kuan Yew, que es un premio que Singapur otorga a ciudades que solo 5 han sido ganadoras en el mundo. Una de ellas es Medellín por su urbanismo social, como ejemplo de resiliencia, de motor de cambio, es como el premio Nobel de ciudades, así se denomina. Entonces, bueno, por eso se realizó aquí también hace unos años el Foro Urbano Mundial, Foro Mundial de Ciudades, y yo sí creo que ese urbanismo tiene que ir llegando especialmente a los barrios donde más necesidades hay, como símbolo también de empatía y de solidaridad con las comunidades. Excelentes reflexiones y experiencias, muy motivador lo que nos compartes. Rodolfo Blanco, hola, buenas tardes, buena charla, gracias a Argos. En la pandemia he visto que Medellín, ejemplo en Colombia y en la región en indicadores de contagios y víctimas. ¿Cuál ha sido la clave? Todo lo que ya he contado: disciplina, cultura ciudadana, trabajo articulado en equipo entre el sector público, el sector privado, las universidades que han jugado un papel fundamental, un sistema de salud que se fue fortaleciendo a lo largo de los años gracias también a los aportes del sector empresarial, compromiso. Y vuelvo y digo, autodisciplina. Esto no lo controla nadie por más autoridad que tenga. Se necesita cultura ciudadana, ahí es donde yo hablo, transformación cultural. Yo digo que esa es la clave, esa articulación, pero todavía falta mucho.
falta mucho. Y yo creo que estamos ante un reto inmenso. Y mucha gente cree que esto va pasando, esto no va pasando. Esto no pasa y yo le hago esta reflexión. Si de algo sirve, es como yo tanto digo, el COVID tiene nombre y apellido, primer apellido, falta el segundo apellido. COVID es el nombre, 19 es el año en el que nació, pero no sabemos cuándo termina hasta que haya vacuna. Tenemos que estar preparados como sociedad para ser disciplinados, para cuidarnos a nosotros mismos, para cuidar a los otros, a nuestras familias. De eso depende que pueda haber una reactivación económica, de que haya cuidado. Si hay rebrotes, vuelven y cierran todo en los países. Y las brechas sociales vuelven y aumentan con cada vez más intensidad. O sea que la responsabilidad que tenemos todos es inmensa. Yo creo que aquí hay una ciudadanía responsable. Y eso se ha logrado a lo largo de los años. Y una ciudadanía que colabora. Entonces, bueno, decisiones bien tomadas de gobiernos también. Yo siento que el presidente Duque ha tomado decisiones correctas. Mi concepto del presidente Duque, y no quiero pues ni hablar de política ni nada, por mi concepto técnico se ha basado en las cifras, se ha basado en los datos y se ha basado en la ciencia para tomar las decisiones. Y creo que así debe ser manejada esta pandemia. Con mucha objetividad, con seriedad, y que definitivamente se vayan mitigando todos los otros efectos. Hay algo muy importante que se va generando en las regiones que también hay que tenerlo claro. Ahorita por la pregunta que me hacían también, y era el tema de los populismos, ojo, esto es un caldo de cultivo para los populismos. Y aquí por eso es tan importante cuando muchas veces nos ponen un dilema ético donde se dice un dilema ético entre la vida y la economía. Y yo lo respondo de esta forma. Mi concepto no hay tal dilema ético porque yo creo que no hay mayor claridad entre todos, que no hay nada más importante que la vida. Y en eso tienen que ver todas las acciones de cuarentena, de salud y de prevención. Pero hay que recordar que en la salud está la vida, pero que en la economía están los medios de vida. Y que hay que tratar de lograr un equilibrio justamente teniendo como primer precepto la vida de las personas, pero que hay que ir tomando también decisiones en el momento en el que hay que cuidar los empleos, las empresas. Hay que cuidar ese tejido empresarial y social mucho. Otra pregunta un tanto relacionada con lo que acabamos de ver es de Lucho Contreras. Dice Federico, la anarquía de gran parte de la sociedad con relación a las medidas de prevención, fruto de las dificultades económicas. ¿Cómo se restablece la cordura cuando el hambre agobia? Lucho, a eso me refiero. Yo escribía una columna hace días para un periódico al que escribo, que es un periódico local, que es El Colombiano, y daba mis opiniones. Y por eso yo hago esa comparación tan importante entre el tema de la salud y el tema de la economía. Vuelvo y digo, no hay nada más importante que la salud y ahí tenemos que concentrar. Pero la economía hay que cuidarla, porque de lo contrario vamos a tener más muertos por hambre y por violencia que por el mismo COVID. Y en ese sentido hay que entender las realidades sociales. Hay discursos populistas en el mundo y en la región donde creen que los estados tienen la capacidad de soportar todas las necesidades sociales. No hay capacidad para eso. Ni Panamá, ni Colombia, ni ningún país de la región lo tiene. Claro que los gobiernos hacen esfuerzos, pero aquí se necesita el concurso del sector privado. ¿Cómo? Manteniendo los empleos. Pero para que se puedan mantener los empleos, tiene que haber operatividad, tiene que haber confianza. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que cuidar el tema de la economía. Esta es una crisis que tiene, en mi concepto, la contracción económica más grande de los últimos 100 años. Y los efectos en la economía lo vemos en el tema del decrecimiento, de la contracción. Siempre que la economía tiene un efecto de caída, en algún momento hay un efecto rebote, que hace así. Contra algo tiene que rebotar, pero para que eso rebote contra algo, tiene que tener unas bases sólidas. ¿Cuáles son esas bases sólidas? Estas que están acá abajo. Esas bases sólidas tienen que ser el tejido empresarial y el tejido social. Si esa economía no tiene una base sólida para rebotar, sigue para abajo y se profundiza la crisis. Entonces hay que cuidar mucho ese tejido social y tejido empresarial. Y créanme, hoy más que nunca es importante ese concurso y esa colaboración y ese trabajo en equipo entre el sector público y el privado. Y vuelvo y digo, las universidades, así me vuelvo a cansón diciendo eso y les digo,
No hay fórmulas mágicas, pero sí hay fórmulas certeras. Háganlo. Y es la forma de combatir justamente ese populismo. El populismo que tanto dice que no, que es que el sector privado tiene que cesar toda actividad, pero que además tiene que sostener absolutamente todos los empleos. Ojalá tuviera la capacidad. Yo, por el contrario, creo que hemos tenido un sector privado, y hablo por lo que he visto de Colombia y lo que he visto de ustedes, donde han sido capaces también de soportar la crisis durante muchas semanas también y manteniendo también los empleos, tratando de que no haya una destrucción de empleos y destrucción de lo social. Ahí hay un reto inmenso que tenemos que seguir alimentando. Esperemos qué va a pasar, hay que cuidarnos mucho. Esto es un tema que yo insisto, que los efectos adversos del COVID todavía no los hemos visto. Por eso hay que pensar con optimismo, con solidaridad y con empatía y tomar las decisiones correctas. Federico, antes hablaba sobre la importancia de la continuidad de los procesos con cada gobierno. Tenemos una pregunta relacionada a este tema. Mirna nos pregunta, ¿cómo lograr la continuidad de los procesos cuando hay cambios en direcciones de las empresas o de los funcionarios? ¿Cómo exactamente garantizamos la sostenibilidad? Hay que lograr equilibrios, y hay que lograr equilibrios y no me atrevería yo a dar una lectura total de lo que hoy está pasando frente al COVID y a las circunstancias en cada país, pero medidas tomadas con el gobierno, en las cuales los gobiernos tienen que tener una muy buena base de epidemiólogos al lado, pero también de personas que entiendan lo social y la economía, que entiendan lo que está pasando en las comunidades, que entiendan lo que pasa en cada barrio, cómo se tiene que dinamizar esa economía. Yo creo que hoy más que nunca los países están llamados a hacer pactos generales. No es el momento de pensar pequeño, es el momento de pensar en grande. Para reactivar las economías, lo que hay que pensar también es cómo la inversión estatal va a ser fundamental también en la inversión de grandes proyectos de infraestructura. No es el momento de pensar en pequeñas obras, por el contrario. Si tiene que haber préstamo, tiene que haber préstamo y tiene que dinamizar la economía. De la inversión en la educación, de la inversión en la innovación, la ciencia y la tecnología, de la posibilidad de que se genere justamente una recuperación económica y social. Pero vuelvo y digo, no se trata de volver a la normalidad, se trata de construir una nueva normalidad. Se trata de construir una nueva normalidad donde no solamente se hable que, que vayamos frente a dónde va ese proceso, frente a dónde va ese proceso de la economía. Y aquí yo diría algo importante orientándolo un poco ya desde el punto de vista del nivel gerencial y los cambios directivos. Yo pienso que hoy las empresas, hoy los empresarios, cualquier persona, tiene que tener visión no solo empresarial, sino visión social, de construcción colectiva, de construcción colectiva. ¿Por qué? Porque vamos a poder salir de esta crisis en la medida de que seamos capaces de superar esas dificultades sociales. Y tenemos que generar más empleo y de mejor calidad. Aquí los recursos que genera el sector privado y los impuestos que paga tienen que llegar de manera eficiente también a las comunidades. Entonces yo vuelvo y digo, tiene que haber un liderazgo muy transversal, de no solo pensar que se responde hoy solo ante las empresas, sino ante la sociedad y ante la comunidad. Esa es la visión hoy, creo, de esos nuevos liderazgos. Gracias. Tenemos otra pregunta de Grey Díaz. ¿Cuál sería su accionar desde una alcaldía para promover la educación como arma contra la pobreza? Y esa es. La educación tiene, mira, yo lo hablo mucho con Margarita, mi esposa. ¿Qué es la posibilidad de yo estar acá? ¿Cuál es la posibilidad de yo estar acá hoy frente a ustedes? La posibilidad de la formación que me dieron mis papás, en valores, en familia, pero siempre lo que ellos me dijeron a mí. Federico, nosotros no somos ricos,
Y eso le decían a mi hermana Catalina y a Juliana, a mi otra hermanita, y nos sentaban siempre, nos decían, nosotros no somos ricos. La herencia que nosotros les dejamos a ustedes es la educación. Y creo que ha sido la característica en la clase media, de donde yo vengo y tuve una familia trabajadora, que siempre trabajaron y nos dijeron, la educación es la oportunidad, la educación es la herencia. Y con educación nos movemos en el mundo. Entonces, cuando uno mira que la educación definitivamente ha sido es un privilegio para muchos, como fue para mí, que no todos lo han tenido, entonces ahí es donde se ven las grandes barreras sociales. Yo estoy convencido que la única forma de superar las brechas sociales, que la única forma de cerrar el círculo vicioso de violencia y de pobreza es a través de cobertura, con calidad, con pertinencia. Y les voy a decir algo que fíjense mucho en todo lo que tiene que ver con la educación, desde la primera infancia, eso es el paso más importante. Con un programa que tenemos acá que se llama Buen Comienzo, que atiende a los niños entre los 0 y los 5 años. Para mí no hay un programa más bonito y más importante que ese. Y ojalá fuera universal. Y luego las coberturas y los contenidos y la pertinencia y la calidad en primaria, secundaria y media. Pero evalúen lo que pasa con la educación superior. Es un círculo vicioso. Miles de jóvenes que se salen de estudiar en séptimo, octavo, noveno, décimo. Porque como me lo decían en muchos barrios de Medellín, me decían, yo les preguntaba, ¿vos qué estás haciendo en esta esquina? ¿Por qué no estás estudiando? Me decían, Fico, que a mí todo el mundo me dice Fico en la ciudad. Y yo mantenía caminando y me decían, Fico, ¿yo para qué termino décimo y 11 si no voy a tener acceso a educación y mucho menos un empleo digno? Ojo con esto, júntense. Si a mí me dijeran hoy, denos un ejemplo de un proyecto en el que nos podemos juntar el sector privado, el sector público y la universidad de educación superior, construcción de fondos de educación superior, oportunidades para los jóvenes para carreras profesionales, técnicas, tecnologías, formaciones laboral, de acuerdo a la pertinencia de lo que necesiten la empresa y la industria y la empresa en Panamá. Mira, esas coberturas siguen siendo muy bajas en nuestra región. Y un joven que no vea que va a tener posibilidades abandona sus sueños muy rápido y terminan muchos en el consumo, en la violencia. Y yo creo que ahí está uno de los temas más relevantes. Cuiden la deserción académica. Esa era mi obsesión. Yo ahí les mostraba una foto. Yo me iba para los barrios de Medellín 3 veces a la semana con lista en mano, con los niños que no estaban yendo al sistema escolar. Tocaba la puerta. Ese niño me abría la puerta y veía ahí al alcalde y se asustaba. Y logramos que ese hay que cuidar a la niñez. Esto es volver a tener temas de fondo, a tener propósitos comunes. No lo duden en que la... ¿Y saben por qué fue tan importante el tema de la educación acá? Por estos empresarios que yo les menciono, partiendo desde Argos, desde todas estas empresas grandes, están en los comités de educación pública de la ciudad. Hacen recomendaciones, aportan, ayudan. Hoy tenemos un reto para finalizar con esto. Como no hay presencialidad en las escuelas, y seguramente así nos vamos a ir un tiempo muy largo, piensen en qué está pasando con los niños que hoy no tienen computadores o no tienen internet en sus casas. Cómo hoy la orientación y el tema digital es una de las herramientas más importantes que tenemos. Uno de los temas para evitar hoy la deserción académica es que las instituciones, tanto públicas como privadas, tengan programas en línea, online, y creo que el sector empresarial también puede ayudar mucho y vincularse con eso. Yo vuelvo y digo, esto no lo saca adelante un alcalde solo, esto no lo saca adelante solo un empresario, por exitoso, inteligente y bueno que sea, así sea el más grande. Esto no lo saca solo adelante un ciudadano, esto es un liderazgo colectivo el que hay que construir. Yo insisto en eso, solidaridad. Solidaridad y pensar que estamos, eso es un momento donde hay que salirse de la zona de confort. Y yo les digo una cosa, si lo miran a lo largo de la historia de la humanidad, lo extraordinario nunca ha ocurrido en momentos de confort. Lo extraordinario ocurre es cuando hay algo disruptivo y cuando hay una crisis. Léanse un libro que yo me estoy leyendo, y yo lo cuento mucho en la charla, yo lo tengo por acá,
que es este libro de Jared Diamond. Jared Diamond es uno de esos buenos pensadores que tiene hoy la humanidad. Además, pues para que se hagan una idea de quién es Jared Diamond, Yuval Noah Harari es discípulo de Jared Diamond. Y este hombre, en este libro de Crisis, antes de que nos encerraran por la pandemia, yo ya veía, ya nos van a encerrar, cuarentena. Yo me fui para una librería y yo dije, a mí si me encierran, que me encierren con libros. Y por lo menos me fui a comprar unos libritos y me encontré este. Se llama Crisis. Y dice, ¿cómo reaccionan los países en los momentos decisivos? Y habla de cómo las crisis se pueden superar y pone como ejemplo 6, 7 naciones que en historias recientes, desde las guerras, desde pandemias, desde depresiones económicas, cómo lograron como sociedad definir unos inamovibles y unos puntos de común y echaron para adelante, y cómo son las naciones hoy justamente potencias a nivel mundial. Ese libro es bueno. Ese libro es bueno y yo lo pongo como referencia porque creo que hay que ilustrarse también y entender qué ha pasado. Esta no es la primera crisis ni la última. Y hay que entender de esas buenas experiencias. Y creo que vuelvo y les digo, la educación tiene que ser la salida. Gracias, Federico. Una última pregunta. ¿Qué recomendación le das a nuestros líderes panameños para que se motiven a ser innovadores, rectos y dejar de un lado los intereses políticos y económicos? Yo conozco muchos líderes panameños, políticos, líderes sociales, líderes empresariales, líderes de medios de comunicación. Conozco muchos. Por aquí estuvieron, por Medellín, por allá cuando estuve en Panamá hablé con muchos de ellos. Y yo les digo una cosa, lo tienen todo para que Panamá siga creciendo. Tienen todo. ¿Qué tienen que hacer? Juntarse. Júntense. Nada diferente a eso. Júntense. Trabajo en equipo, articulación, confianza, confianza. Y vuelvo y les pongo un ejemplo. Y no es decirlo en todo, claro, es decir, entonces vamos allá al empresario a estar pendiente en todo. No, definan temas. Yo les ponía el ejemplo del Comité Universidad Empresa Estado. 2 temas, desde hace 17 años, 2 temas. Educación e innovación, imagínense, 2 temas. Y de ahí no se han salido. Y ahí vamos, y claro, y aportan en los otros temas y se van metiendo. Lo otro, confianza. Hagan parte. Hay que ver la política como un buen ejercicio. Hay que ver el sector público como un buen ejercicio. Hay que verlo, lo público, la democracia hay que cuidarla. Entonces yo les diría, participen, trabajen juntos, generen proyectos juntos. Pero para que eso pase, tiene que haber confianza. Y cuando todos trabajen juntos, no solo es saber cómo le va a ir mejor a la empresa. Claro que eso es válido. Y si le va mejor a la empresa, va a haber más empleo y más desarrollo. Pero piensen también en lo social, cómo va a haber mayor distribución, cómo van a llegar con servicios públicos, cómo las alianzas público-privadas es la forma que yo considero que nuestros países tienen la posibilidad con los recursos privados también de llevar y de llegar con la inversión que muchas veces no puede hacer el Estado porque no tiene la posibilidad económica. Hay que generar confianza y generar articulación. Yo le diría, vuelvo y digo, esa fórmula es infalible. Funciona y se demuestra, así tenga errores, así tenga tropiezos, pero es muy importante fortalecer esa confianza. Hay una cosa que tienen todos en común y es que quieren el país, quieren a Panamá. Bueno, que los una ese amor por el país, que les defina puntos comunes y que nunca sean apáticos a las realidades que ocurren en el país. Gracias por contestar todas nuestras preguntas. Gracias, Un último Carla. comentario de Jorge Lara, de la Cámara Panameña de la Construcción. Agradece la invitación y coincidimos en que la educación y la solidaridad son claves para salir de esta crisis. Excelente disertación. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado... Me cogieron comiéndome este hielo, pero no, miren, muchas gracias. Los gremios, yo haría una última. Repíteme, por favor, el nombre de la persona de la Cámara de Construcción. Jorge Lara. Jorge, el papel de los gremios es fundamental, Jorge. Si algo diría yo, esos liderazgos se notan mucho. Esos liderazgos siempre tienen que estar a la altura. Y no solo hablando del gremio de
de quienes están ahí, de sus agremiados, sino del país en general. Porque en última al gremio le va a ir bien si tienen un país que progresa y que crece. Yo creo que hay que pensarlo y seguramente ustedes lo hacen así. Tiene que haber una interlocución muy grande entre el sector público y el privado. Tiene que haber confianza. En muchos de estos libros de liderazgo y de crisis uno habla sobre, muchas veces se plantean estos académicos y estos pensadores sobre si la teoría del gran hombre, como lo llamaban hace tantos siglos, hace tantos momentos, que si un líder determina la historia, si la decisión de los líderes en particular llevan el rumbo de la historia. Yo digo absolutamente sí. Hay otros que dicen que no, que ya todo está preestablecido y que la sociedad lo lleva. No, los liderazgos son fundamentales. Y una persona que tiene una posición y un espacio dentro de un gremio, dentro de una empresa, dentro de la sociedad, tiene que liderar cada vez con mayor intensidad. Entonces, Jorge, muchas gracias por tu comentario. Creo que los gremios se tienen que juntar, tienen que lograr, y miren esa figura que yo les mostraba de temas de, por ejemplo, ProAntioquia, y ahí se junta gente de diferentes gremios, que la ANDI, que la Industriales, que la de la Cámara Colombiana de Construcción, que seguro conoce a muchos colegas acá. Pero yo sí digo que esos liderazgos son determinantes. Trabajen juntos y convoquen. Muchas gracias. A las personas que nos han contactado, les confirmamos que la conferencia queda grabada y que pueden accesar al link al cual iniciaron la conferencia y pueden compartirlo de igual manera. Hemos llegado al final de este espacio que compartimos con colaboradores de Argos, clientes, proveedores, aliados estratégicos, diferentes gremios, banca privada y amigos. Agradecemos el tiempo de cada uno de ustedes y esperamos que todos salgan aquí con una lección aprendida que los lleve a un proceso de cambio y transformación en sus vidas profesionales y personales. Harry, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Carla. Nuevamente, Federico, un inmenso agradecimiento de parte de Argos y mío personal y de todo este equipo. Realmente ha sido un excelente compartir de esas vivencias. Nosotros, y muy oportuno para lo que vivimos hoy en Panamá. En Panamá, antes de esta crisis de salud, ya el modelo viene presentando, el modelo social y económico viene presentando ya signos de que debe evolucionar para asegurar esa sostenibilidad y ese país que todos queremos en Panamá. Esta situación de salud lo ha vuelto un poco más crítico y por eso en este momento mucho más es la forma, como mencionas, de que debemos unirnos entre todos, el sector privado, público, las universidades y la sociedad civil, en torno a un plan coherente y un plan realmente consensuado de futuro. Rescato lo que mencionabas muchísimo, de que este no es el momento de liderazgos individuales. Realmente en este momento la construcción es colectiva y lo que tenemos que buscar, como mencionabas, es cómo nos unimos y realmente cómo generamos esa confianza entre todos para buscar ese bien común por nuestro querido país. Realmente muchísimas gracias, muy amable por todo este aporte que nos das a nuestra sociedad y a nuestro país. Muy amable. Harry, no, un abrazo, hombre. Gracias a vos, Harry, gracias a todo tu equipo, a Carla, a todo el equipo de Argos, a la gente que estuvo conectada, que son colaboradores de ustedes, aliados estratégicos, personas de diferentes sectores de la sociedad panameña. Para mí es un orgullo estar con ustedes. Espero que pronto podamos cambiar los pantallazos por abrazos, que nos podamos volver a encontrar, que yo pueda volver a Panamá, que cuando vengan acá nos... Gracias de verdad. Yo siento un orgullo grande por una empresa como este que trabaja y felicito. Es formado, equipo he visto. De donde estén, el país que sea representa esos mismos valores. Y con eso terminaría. Las compañías tienen valores, tienen principios y eso es fundamental y es lo que tiene que reflejar en la sociedad. Bueno, que superemos estos momentos difíciles que tenemos y vuelvo, insisto, solidaridad y empatía. Un abrazo a ustedes y a sus familias, cuídense mucho y acá en Medellín siempre lo esperamos, hombre, con los brazos abiertos. Un abrazo muy especial a todos.